Y hoy tenemos una sorpresa grandísima para todos ustedes, los que verdaderamente les interesa la profundidad de la palabra de Dios, con el tema los gigantes en los días de Noé. Los que traigan su Biblia, les pido que la abran en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Encontramos estas palabras del Señor Jesucristo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta casi última señal de Jesucristo, para tratar de ilustrarnos o tener un punto de referencia a nosotros, de qué manera nuestra sociedad y el mundo en la que actualmente estamos viviendo se va a comparar con los días de Noé. No usó Cristo los días de David, ni los días de Abraham, ni otras generaciones que pudo Cristo haber usado. Cristo se concentra principalmente en que desde Adán a Noé pasaron 1500 años. Vamos a comenzar a entender y meternos en el trasfondo geográfico e histórico de lo que vamos a desarrollar. De Adán a Noé transcurrieron casi 1500 años, con una maldad extrema. O sea, lo vamos a ver de una forma muy, muy profunda, cómo es posible que Dios haya decidido borrar del mapa a la raza humana. Imaginemos nada más el grado de maldad extrema a la que Dios tuvo que intervenir, porque el mundo estaba completamente corrompido y tenía que iniciarse una nueva generación que fue formada con Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces, el término los días de Noé se refiere a esta época bíblica de tanta maldad. Sin embargo, la maldad de la gente en ese tiempo es solo una parte de la historia, porque cuando interpretamos ya literalmente las palabras de Jesucristo, podíamos nosotros que realmente, ¿qué es lo que Cristo nos quería dar a entender? Vamos a ver los días de Noé, pero ¿qué hay ahorita en el siglo XXI que realmente se pueda comparar con los días de Noé? Porque siempre ha habido maldad, degeneramiento, degradamiento, etcétera, etcétera, pero había algo mucho más profundo que actualmente la raza humana, sin que se dé cuenta, ha entrado en esta área de maldad en el mundo científico y tecnológico. ¿Querría decir Jesús que la ciencia y la tecnología también estaban reflejando la generación de Noé? ¿Querría decir Jesús que también incluía la mezcla que hubo de ángeles caídos con mujeres humanas que produjeron una raza de gigantes de casi 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies? Vayamos ahora entonces a Génesis capítulo 6 e iniciemos nuestro estudio. Génesis capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 4 versículos que dicen así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, aquí me detengo. Los que traen papel y los que traigan son los discípulos realmente de Cristo, que apuntan, que traen su cuaderno, pongan en una columna hijas de Dios. Cuando comenzaron a multiplicarse y nacieron hijas nada más.
que viendo los hijos de Dios, hagan otra columna que diga hijos de Dios. Entonces tenemos una columna que dice hijas y otra columna que dice hijos de Dios. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, vean otra columna, hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vemos nosotros claramente aquí una grande diferencia entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Muy bien, hay una distinción tremenda que nos revela las diferencias morales y espirituales que fueron el resultado de una raza de gigantes llamados los Nepilim. Esa palabra, si tienes tu Biblia, donde dice gigantes, ponle Nepilim, con PH, Nepilim. Se pronuncia Nefilim. Y significa caídos. En el hebreo viene la raíz hebrea napal, que significa caer. Entonces Nepilim significa los caídos. Se tradujo los gigantes, lo vamos a ver por qué. Entonces, este es el resultado de una raza de gigantes. Y veamos ahora algunos pasajes de la Biblia que nos mencionan a estos gigantes. Busquemos primero en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y 11, estas palabras. Dice así: los emitas, esta era una tribu de gigantes. Vamos a ver cuántas tribus en la tierra de Canaán eran de gigantes. De qué manera se propagó esta raza de gigantes por todos lados, e inclusive llegaron a México, llegaron a Egipto, llegaron a Machu Picchu en Perú, llegaron a Inglaterra. Y cuando veamos después todas estas construcciones de pirámides, que cómo es posible que hace 4,000, 5,000 años las pirámides de Machu Picchu tengan una relación con las pirámides de Giza de Egipto, con la sabiduría que tenían los mayas en México, que hicieron el calendario de 365 días sin telescopio, sin computadora, sin ningún artefacto de la tecnología moderna. Las piedras de Stonehenge en Inglaterra. ¿Cómo es posible que se hayan puesto de acuerdo en aquel tiempo razas o civilizaciones? No había ni siquiera internet, no había teléfono, no había nada. Pero sin embargo, todas las construcciones coinciden en tener piedras de más de 10 toneladas cortadas con una sierra moderna de esmeril de punta de diamante no corta igual las piedras que como las cortaron hace 4,000 años, donde actualmente Discovery Channel, National Geographic y todas estas organizaciones de arqueólogos y paleontólogos que han ido a buscar el resultado de quién hizo esto. Bueno, yo vi toda la serie de Discovery Channel que se llamó, ¿verdad?, Los Extraterrestres, y fue a la conclusión que llegó el arqueólogo más grande del mundo, que se llama Graham Hancock. Si lo quieres apuntar, te recomiendo, métete al YouTube. Graham con H intermedia, Hancock, H-A-N-K-O-K, Hancock, así como suena. Es un viejito ya como de 90 años y está considerado el más grande arqueólogo del siglo XX. Y este arqueólogo llegó a esta conclusión, escúchenme:
Hay como 10 videos de él. Examina las pirámides de Egipto, fue a México, he recorrido el mundo, subterráneos, ahí enfrente de la isla de Malta, enfrente de Grecia, recorrió el mundo entero buscando la razón de quién pudo haber creado, construido, sin tecnología, todo esto que existe, que es la huella de que el mundo estuvo bajo una civilización anterior a la nuestra. Y entonces ellos, los arqueólogos y los paleontólogos, llegan a la conclusión, él finalmente dice, es que esto es obra de extraterrestres. O sea, de alguna manera vinieron entidades espirituales al mundo y le impartieron este conocimiento a los seres humanos de cómo hacer esto, porque era imposible, ¿verdad?, que las pirámides de Giza, con piedras de 12, 15 toneladas, las pudieran juntar. Ni siquiera en el Cairo, en Egipto, había esas piedras. O sea, ¿de dónde las trajeron? ¿En carretilla? ¿De las que hacen aquí en Tlalnepantla o en dónde? Bueno, todo esto es tan interesante, pero sin embargo, hermanos en Cristo, damas y caballeros, ¿qué es lo que ha pasado y por qué se nos ha ocultado esta información? ¿Por qué todas las fosas que han encontrado de huesos de gigantes las han ocultado? ¿Por qué nos han querido inventar? Y esto comenzó desde el siglo XX, cuando comenzaron a promover la famosa teoría del hombre de Pekín, el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal. Y esos hombres que decían, es que ya se descubrió el eslabón perdido. Porque a partir de del siglo XX, 1900 en adelante, Carlos Darwin, tu padrino, comenzó a postular de que el ser humano venía de una evolución de animales. Y que desde la amiba, ¿verdad?, se produjeron todo lo que veníamos, todos somos el resultado de una evolución fortuita y accidental. Entonces entró a las universidades, en todas las universidades del mundo, Columbia, Harvard, Princeton, Yale, Oxford, la que me quieras mencionar, aquí en México y en todos lados, todos comenzaron a enseñar en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad ya, comenzaron a enseñar la teoría de la evolución. Comenzaron a sacar revistas que se atrevieron así de este tamaño a poder decir que la evolución era científica. De ese tamaño era la mentira. Y nunca se imaginaron que ya en 1860 un hombre llamado Gregorio Mendel había descubierto las leyes de la herencia, y mezclando ciertos chícharos se descubrió que había algo que se transmitía de una semilla a otra semilla y que era exactamente del mismo color, pero cuando quería cruzar una semilla con otra semilla de otro árbol, por ejemplo, una uva, semilla de uva, con una naranja, ya no podía funcionar. Había algo que estaba impidiendo la mezcla de dos semillas. Bueno, se enterró estos conocimientos de este científico y llegamos a 1954. En 1954 del siglo pasado, dos científicos llamados el doctor Crick, con CK Crick, y el doctor Watson, les dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir la molécula del ácido desoxirribonucleico. En otras palabras, el ADN, o el DNA en inglés. Y estos científicos ganaron el premio Nobel de Medicina el siglo pasado porque descubrieron que es imposible la mutación de una especie a otra especie, que es lo que están esperando, el eslabón perdido. Entonces, si tú mezclas el esperma de un caballo con una burra, o cruzas a un caballo con una burra, ¿qué nace? Una mula. ¿Por qué? Porque se violó una ley genética que ya se expuso abierta y científicamente al mundo.
¿Y qué fue lo que nació? Una mula. Pero el resultado de la mula es que es híbrida. ¿Por qué? Porque ya no se puede reproducir. Y es increíble que la Biblia comience en la primera página de la Biblia, Génesis capítulo 1, del 11 al 12, que Dios comienza este libro maravilloso estableciendo, postulando las leyes de la herencia. Veamos rápidamente, ahorita regresamos a Deuteronomio, Génesis capítulo 1. Vean ustedes qué maravilloso libro tenemos en las manos. La primer página de las Sagradas Escrituras. Esto para que se lo muestres a tu maestro de historia que todavía cree en Chita. Dice el versículo 11, Génesis 1, versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Vayan subrayando según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dios puso aquí hace aproximadamente 3.500, 4.000 años que se escribió el libro del Génesis por Moisés, estas leyes inexorables que hasta el siglo pasado las descubrimos. Una uva tiene semilla y tiene la uva un código genético, la semilla de la uva, con las facultades de la uva para crecer, el color que va a tener la uva, las características y minerales que la uva debe tener y todo aquello que la uva te puede servir para tu cuerpo. La semilla de la naranja tiene características, ¿verdad?, de vitamina C, etcétera, etcétera, la del chabacano, y todas, absolutamente todas las frutas tienen una semilla, ¿correcto? Y ninguna semilla se puede mezclar con la otra. No puedes mezclar una semilla de la naranja con una semilla de la uva porque va a resultar algo híbrido. Entonces vemos que esto es lo mismo en los animales. El esperma de león nunca va a producir caballos. Los equinos, o sea, los caballos, van a ser percherones, cuarto de milla, caballo árabe, por lo que tú quieras, pero son equinos. Los perros van a producir perros. Nunca un perro se va a cruzar con una gata. Porque aún los pelos de la gata y los pelos del perro o los pelos del caballo tienen el código genético ADN, que impide la mezcla de dos espermas. Y esto derrumbó completamente la teoría de la evolución. Y le agregamos que la segunda ley de la termodinámica, que se llama la ley de la entropía, esto es en la física, son las leyes más importantes de la física. Si nos están escuchando ahorita genetistas, biólogos, estamos hablando ciencia, no ciencia ficción como la pandemia, Estamos hablando ciencia. Las leyes más grandes de la física son la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley que establece que todo tiene un proceso de descomposición, todo se está oxidando, todo se está echando a perder, todo tenemos que pintarlo, nuestro cuerpo está muriendo todos los días celularmente. El mismo sol pierde millones de toneladas de masa cada minuto, cada segundo. Hay estrellas que volteamos al cielo y vemos la luz, pero ya no existen esas estrellas, ya desaparecieron. Lo que nos alcanza a llegar es la luz nada más. Todo en el universo está bajo una ley que físicamente se llama la ley de la entropía. Y la Biblia, hace 2000 años, le llamó la ley de la corrupción. Romanos capítulo 8. Todo está bajo una ley que todo tiende a corromperse. Tu carro tienes que cambiarle el aceite, tienes que pintarlo, tu casa también. Todo absolutamente está
en el universo, envejeciéndose o echándose a perder. Esto impide la evolución. O sea, la evolución habla que vamos de menos a más, ¿verdad? Es evolucionar. Y la misma ciencia y la Biblia nos habla que es al revés, vamos de más a menos. Porque ese conocimiento que tenían hace 4.500 años los hombres, no pudo haber sido el hombre de Pekín, ¿verdad? Ni el de Cromañón, ni el de Neandertal. Porque se descubrió en el Museo Británico de Historia en Londres de que todos estos disque huesos que encontraron, que era el hueso de un animal junto con el hueso de uno, con el húmero de un hueso humano, produjeron el hombre de Pekín, eran fraudes intelectuales. Fueron fraudes intelectuales todos, que los inventaron para poder respaldar la teoría de la evolución. Entonces, el mundo se llenó de mentiras como estamos actualmente llenos de mentiras. ¿Por qué han ocultado los huesos de los gigantes? ¿Por qué han ocultado todo lo que estamos viendo nosotros? Por una simple y sencilla razón. Si el mundo descubre que hace 4.500 años el hombre más inteligente no era el cavernario Galindo, ni tampoco venimos de las grutas de Cacahuamilpa, tampoco, no salimos de ahí tampoco, y que tuvieron la capacidad de inventar, como los mayas, un calendario de 365 días que sobrepasa la capacidad del mundo científico del siglo XXI de poder desarrollar algo sin telescopio, sin calculadora, etcétera, etcétera. Es porque estos hombres, hace 4.500 años, eran mucho más inteligentes que nosotros, tenían mejor tecnología que nosotros. Ahí están las pirámides de ejemplo. Tenían una capacidad del universo, porque todas las pirámides están orientadas hacia los puntos cardinales. Todas las pirámides del mundo están orientadas exactamente a los puntos cardinales del mundo, al norte, sur, este y oriente. ¿Cómo pudieron ellos lograr esto sin tener la capacidad que tenemos nosotros? Entonces, no eran tan brutos como creíamos. Entonces, ¿de dónde sacaron al hombre de Pekín, al hombre de Cromañón? Y que vamos evolucionando. Si tú vas al Museo Británico de Ciencia Natural en Londres, mi esposo y yo estuvimos como 8 o 10 años ahí, todo el primer piso del museo en Londres, todo el primer piso está dedicado a la evolución. Y cuando entras, ves un cráneo chiquito, luego uno grandote, luego otro así como huevo para atrás, y otro, y te dice el museo, todo esto es la evolución. El hombre estaba así, parece el de chango, y era uno de chita, pero clarísimo que era de chita. ¿Qué de hombre ni qué de hombre? Pero todas puras mentiras. Y el guía que nos llamó, yo le dije, ¿cómo pueden ustedes propagar tantas mentiras cuando contradicen la misma ciencia? Y se volteó a mí y me dijo, mire, si no le guste, le devolvemos su dinero y hágase el museo. Es increíble. Y hasta ahorita, en el siglo XXI, ya con la tecnología que tenemos y todo, se están descubriendo cosas, y Dios, el Espíritu, nos está iluminando más y más en la Biblia para que podamos estar apercibidos y podamos estar preparados para la generación que viene detrás de nosotros. Que tal vez nosotros seamos la última generación, y para que ya no seamos engañados. Ustedes no son hijos de las tinieblas, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Somos hijos de la luz, y es hora que despertemos. ¿Cómo nos engañaron con la pandemia? ¿Cómo fue posible que pudieran atreverse a mezclar la ciencia con la mentira, y la gente se tragara la mentira y lo creyéramos? ¿Cómo es posible que el mundo haya llegado a ese punto? Es que esto es la repetición, como dijo el escritor Agustín Laje, ¿verdad?, a un libro que acaba de escribir que se llamó Generación de Idiotas. Así se llama su libro. Y él explica que la palabra idiota no es una grosería, viene del griego y es una persona
que una vez que comete un error, lo siga cometiendo 2 veces, y 3 veces, y 4 veces. Y en el griego, cuando tú haces y repites lo mismo, eres un idiota. Aquí tiene otra característica, ¿verdad? En el lenguaje castellano, como nos expresamos. Pero así le puso su libro, Generación de Idiotas. O sea, generación tras generación, los mismos errores repetimos. Vean, el comunismo, se demuestra que en el siglo XX fracasó el comunismo, fracasó el socialismo, y vuelven a desenterrarlo otra vez. La generación de idiotas lo vuelven a desenterrar, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, porque así es el ser humano. El ser humano vive engañado. Vivimos engañados. Y la historia nos enseña que no aprendemos de la historia. El hombre que no aprende la historia está condenado a repetir la historia. Vayamos entonces y continuemos en Deuteronomio. Les dije que van a aprender cosas muy, muy, muy interesantes y que no se enseñan ya. Gracias a Dios que tenemos la Biblia. Deuteronomio 2, versículos 10 y 11. Los emitas. La palabra emita es en el hebreo terribles. Para que los que trajeron su Biblia, ahí le apunten terribles arriba. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Veamos el versículo 20 y 21 del mismo capítulo. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. La palabra sonsomeo significa poderosos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Vayamos ahora al capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 11. Porque únicamente Og, recuerden, durante toda esta serie, este personaje llamado Og, rey de Basán, es el mero personaje protagonista de la raza de los gigantes, y es de los últimos que sobrevivió. Y es interesante, ahora sí pongan mucha atención, que se le llama rey de Basán. Se me lo voy a poner aquí un mapa, pero Basán, para más o menos los que tengamos una idea geográfica, está Siria, está arriba, los voy a orientar mejor. Está Israel, Jerusalén, y nos vamos hacia el norte de Israel, está Galilea, ¿verdad? El norte de Israel. Y Galilea es la frontera arriba de Israel con Siria, es la parte norte de Israel. Y exactamente arriba de Siria, o sea, casi cerquita de Israel, está la tierra que se llama de Basán, donde dice el libro de Enoc que descendieron 200 ángeles, y que ahí fue donde planearon ellos el asalto de Génesis capítulo 6. Ahora bien, el libro de Enoc no está en la Biblia, pero sí encontramos a Enoc, y Judas menciona a Enoc antes del Apocalipsis. Y si tú lees el libro de Enoc, no se incluyó en la Biblia porque fue descubierto 300, 400 años después de que se hizo el canon, pero el 90% del libro de Enoc coincide con toda la angeliología. O sea, todo lo que la Biblia dice de los ángeles coincide con el libro de Enoc, pero con mucha más información. Bueno, esto es lo que se llama Basán. Entonces Basán está cerca del monte Hermón, y el monte Hermón es el monte claramente donde estos ángeles descendieron. Y ahí fue precisamente cerca del monte Hermón cuando Jesucristo le dijo a Pedro: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen. Y le dijo Jesús a Pedro: ¿y tú quién dices que yo soy? Y Pedro contestó: tú eres el Hijo de Dios,
el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta: bienaventurado seas, Pedro, porque las palabras que están saliendo de tu boca no salieron de ti. El Espíritu Santo te ha iluminado y les ha mostrado a ustedes quién soy yo verdaderamente. Entonces, qué interesante que Jesús, en el monte donde los ángeles iban a iniciar un ataque contra el pueblo de Dios, Israel, Jesucristo ahí los desafía y les dice: díganle a los ángeles, en otras palabras, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí desafió Cristo a los potestades y a las tinieblas. Ven, cuando profundizamos en la Biblia, encontramos cosas muy, pero muy interesantes. Vayamos ahora al libro de los Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Y veamos lo que la Biblia dice en el versículo 33. En este capítulo de Números 13 encontramos a los espías que Moisés mandó a Canaán. ¿Se acuerdan? Aquí el pueblo de Israel todavía no entraba a la tierra de Canaán. Entonces mandaron espías para ver qué tipo de personajes eran sus enemigos, qué información podían tener para poder abordar la conquista de la tierra de Canaán. Entonces, la mayor parte de los espías que mandó Moisés, ¿qué sorpresa se llevaron cuando se asoman a Canaán y estaba llena de gigantes? Y les da un susto tan grande a los espías de Moisés que sigamos leyéndolo. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los Nefilim, a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vemos nosotros que entonces el pueblo de Dios, ¿a dónde iba dirigido? A una tierra que se llamaba la tierra de Canaán, o la tierra prometida. ¿Quiénes eran estos Nefilim? ¿O qué propósito, uno de los tantos propósitos que tuvo Satanás de mezclar la genética humana con entidades espirituales y producir esta raza de gigantes? Impedir que el pueblo de Israel entrara a Canaán. Los más grandes enemigos de Israel para entrar a Canaán eran los gigantes. Los vieron: no vamos a poder pelear contra ellos. Vamos a ver más tarde la historia famosa de David y Goliat, que peleó con uno de estos Nefilim y lo venció. Entonces vayamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 20. Los estoy llevando, hermanos, a los principales pasajes de la Biblia que mencionan a los gigantes, para que tengamos primero una visión general de que estos gigantes eran algo real. Primera de Crónicas 20, versículo 4 al 8. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibacai Husatita mató a Sipaí, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hananán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat, el que vamos a ver más tarde que mató a David, que David lo mató, era hermano de Goliat, Geteo. Geteo viene de Gaza, de la tierra de los gigantes, o lo que es actualmente Gaza, la tierra de Hamás. ¿Habrá alguna conexión? Nos estamos acercando muy rápidamente a misterios no hay coincidencias en la Biblia. ¿Saben cuál es uno de los secretos de la Biblia? Encontrar las conexiones. O sea, tú encuentras la guerra de Gog y Magog. No podemos interpretar la guerra de Gog y Magog, si es o no la Tercera Guerra Mundial,
si no tenemos a Zacarías, a Joel y Apocalipsis? Entonces, las conexiones, tenemos que buscar pasajes que hablen de lo mismo para poner las piezas del rompecabezas y tener ya el plano más claro y poder ya hablar de una doctrina mucho más clara también. Por eso la Biblia no se puede sacar un versículo y hacer una doctrina sacándolo de su contexto, porque hacer un pretexto de un texto, ¿verdad?, es completamente salirte de la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando comenzamos a conectar y aprendemos a conectar y a buscar, por eso es tan importante la concordancia. Todos los estudiantes de la Biblia tienen que tener una concordancia y un diccionario bíblico. Y cuando tienes, por ejemplo, la palabra Basán, a ver, ¿dónde está Basán? Pues te metes a la geografía, está arriba de Galilea, está arriba de Siria, y el diccionario, ¿qué significa la palabra Basán? Y vas a encontrar una información tan preciosa y tan clara que te va a edificar y vas a aprender realmente la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, ¿se acuerdan? Capítulo 6 de Juan. Y la palabra escudriñar significa hacer pozos. O sea, yo no vengo a la tierra y le hago así a la tierra y ya. No, si quiero sacar el agua y el petróleo, voy a hacerle y hacerle y hacerle, porque el agua y el petróleo está bien hondo. Entonces no vengas a la Biblia y le hagas. No, ya tuve mi visión. Jesús mío, mi amparo y mi fortaleza. Cuídame y dale este pan a los que no lo tienen. En nombre de Jesús, amén. Ese es el devocional de los cristianos. Y lees el devocional, ya leo, Jesucito mío, mira su compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén. O sea, nunca vas a llegar a un lado así. Tienes que escudriñar, o sea, hay que buscarle y rascarle. Tenemos que tener la mente de un estudiante y no te imaginas cómo te va a bendecir Dios. Sigamos leyendo. Dice aquí entonces en 1 de Crónicas, este pasaje tan precioso, dice el versículo 6, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Vamos a ver al final de este estudio que el que acaba con los gigantes fue el rey David. Y vamos a ver que esta raza de gigantes vivió en este planeta más de 1000 años. Este planeta estuvo habitado por más de 1000 años por gigantes que tenían un conocimiento adquirido por los ángeles, como lo vamos a comprobar poco a poco, escudriñando también la arqueología. Muy bien. Ahora regresamos a nuestro capítulo de Génesis, capítulo 6, y dice la Biblia que menciona o describe un término, los hijos de Dios. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Muy bien. Estos hijos de Dios, ¿cómo sabemos que no eran humanos? Bueno, en primer lugar, no dice, hay una distinción entre los hijas de los hombres, los hijos de los hombres, la palabra hombres en el hebreo es Adam, Adham, y la palabra hijos de Dios es Ben Elohim. En el hebreo, que significa hijos del Altísimo, hijos de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos este término que únicamente en el Antiguo Testamento, únicamente hijos de Dios se refiere a los ángeles. Vayamos rápidamente al libro de Job. Todo esto es el inicio de la explicación de esta serie que van a seguir ustedes en YouTube si les interesa seguirla. Y veamos en Job capítulo 1, versículos 6 y 7, estas palabras. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? Los Ben Elohim, entre los cuales vino
Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. Capítulo 2 de Job, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también de entre ellos, presentándose delante de Jehová. Vemos nosotros ahora en Job 38, saltémonos al capítulo 38 de Job, versículo 4 al 7. ¿Dónde estabas tú? Le está preguntando Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué nos menciona este pasaje? Que antes que Dios creara a la raza humana en nuestro planeta, donde estamos, ya existían Jailel o Lucifer, como se le llama en el hebreo, a Lucifer, y los ángeles que después se rebelaron la tercera parte contra Dios. Pero cuando Dios estaba formando la tierra y los ángeles vieron, Dios les permitió y les dijo, mira, a la tierra, no voy a decir que aparezca la tierra y que aparezca el sol. Dios no es así. Dios les dijo a los ángeles, esta tierra tiene que tener medidas. Tiene una medida perfecta la tierra. Dice, cuando trazaba yo cordel sobre ella. ¿Por qué incluye estas palabras el Espíritu Santo cuando Dios trazaba metro midiendo la tierra? Y la tierra va a tener un movimiento de 24 horas sobre su eje, permanente, nadie la va a empujar, va a ser algo milagroso. Y la voy a lanzar 365 días alrededor del sol, para que haya 4 estaciones de acuerdo a su cercanía o a lejanía del astro solar más grande de nuestro sistema solar. Entonces, todo esto lo vieron los ángeles. Imagínense el conocimiento que tienen de nosotros. Y cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿quién estaba ahí de chismoso? El mismo Lucifer, ¿verdad? Satanás. Y ya Satanás tenía un conocimiento impresionante ¿de qué? De la genética, de cómo iba Dios a formar al ser humano, de cómo había un ADN dentro del ser humano. Y lo primero que quiso Satanás fue tratar de impedir, como lo vamos a ver, que naciera el Mesías, alterando la genética humana. Y todo comienza a cobrar sentido y podemos entender claramente la palabra de Dios por qué pasa lo que pasa. Ahora vayamos a Génesis capítulo 3. Estamos ida y vuelta, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 15. Y vamos a ver uno de los versículos más misteriosos, más controversiales de toda la Biblia, y que a la luz de los descubrimientos de la genética actual comienzan a cobrar sentido. Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa en la Biblia, de la venida del Mesías. Pero esta promesa está involucrada con la genética, con la biología, con la geografía y con la mayor parte, ¿verdad?, de muchas disciplinas académicas que ahora en el siglo XXI cobra sentido para nosotros. Para poder entenderlo esto, necesitamos un poquitín del significado de las palabras originales hebreas, porque esas son las que nos dan muchísima más luz acerca de lo que está queriendo decir la Biblia. En primer lugar, dice Dios que iba a poner enemistad. Es la palabra Eva, E con B grande, no con B chica, con B grande a Eva en el hebreo, así Eva, que significa un pleito o envidia continua
continua durante toda la historia. Va a haber una guerra continua entre toda la historia. Veamos en primer lugar, ¿entre quién y quién? ¿Quiénes van a ser los contrincantes? Ojo, va a haber una guerra continua entre Satanás y las mujeres. Va a haber una guerra continua entre Satanás y la mujer. Y esta guerra continua, ¿a quién creen ustedes que va a usar Satanás? ¿Por qué? O sea, comienza todo a cobrar sentido. ¿Por qué ha sido la mujer el objeto a través de la mayor parte de la historia de tómala, déjala? Los griegos decían, las mujeres solamente sirven para la cama y para la cocina. Y así un desprecio a las mujeres, el machismo que hay en México, en la mayor parte del mundo, que ya el hombre se empodera, etcétera, etcétera. Y viene la Biblia con esta información para romper ese patrón con el cual nacimos, ¿verdad?, de maldición, y porque el instrumento que el diablo iba a utilizar para las mujeres sería a nosotros los hombres. Los hombres serían el instrumento de Satanás para lastimar a las mujeres. De ahí entendemos por qué los hombres han abusado de las mujeres a través de toda la historia. Y por qué cuando nos convertimos, venimos a la Biblia, Efesios 5:25, maridos, amen a vuestras mujeres como yo los amé desde la cruz. Me convierto a Cristo y todo lo que mi papá me dijo, no, que las mujeres y con la cuarta del caballo hay que darles por detrás también, y que si no se suben al caballo esto y el otro, y machos y esto y por aquí y por allá, y entra Jesucristo en nuestras vidas y nos comienza a sacar ese programa de hace siglos que el diablo nos metió a través de las generaciones anteriores, y ahora el hombre cristiano es el hombre que comienza a ver a la mujer como algo y compañera de su gracia y la trata con sabiduría para que sus oraciones no tengan estorbo. Lo primero que cambia Dios a un varón es su perspectiva de ver a su esposa con ojos de amor, de compasión, de misericordia, de tratarla, ¿verdad?, con cariño, de empatía hacia su mujer. Es nuestra amante, nuestra esposa, la madre de nuestros hijos. Es algo muy sagrado en el matrimonio, y por eso el matrimonio es la institución más santa que existe, porque del matrimonio viene nuestra semilla, que son nuestros hijos. Entonces esta guerra ha continuado. Viene Jesucristo hace 2000 años, nos deja la Biblia y comenzamos nosotros a cambiar. ¿A qué vino Jesús? A cambiar nuestra manera de pensar. Si tú te llamas cristiano o varón y tú sigues tratando a tu mujer o a las mujeres, o no puedes ver una mujer más que desnudarla de la cabeza a los pies, no las puedes ver con pureza ni con transparencia, tu vida cristiana es un mito. No creo yo que seas cristiano, porque Jesús no viene solamente a darnos información, viene a cambiar esto, no esto, viene a cambiar esto, el corazón. Y mi corazón tiene que ser de amor, de respeto a las mujeres. Y cuando yo hago esto, y Dios ve que estoy haciéndolo porque lo obedezco y creo que es la verdad, ¿qué pasa? El Salmo 138, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Su esposa será como la vid, como plantas alrededor de su casa, sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Estas bendiciones son las que tiene el hombre que teme a Jehová. Escúchenme, varones. Primera de Pedro 3:18. Memorízalo y pon un cuadro ahí, pégalo arriba de tu cama. Primera de Pedro 3:18. Varones, amar a vuestras mujeres con sabiduría, tratando a la mujer como vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Mientras Dios vea que tú no tratas a tu esposa o una relación equivocada
que el varón tenga con su esposa, dice Dios, no me vengas a pedir nada. Ay, Jesucito mío, sana mi pancita, sana mis ojos, dame un mejor trabajo, hoy prospérame en trabajo. Nada. Que nada. Vaya con su esposa y pídale perdón y humíllate con ella y te voy a bendecir. Pero esto va más profundo todavía. Esta enemistad vendría porque, y lógico, ¿de quién nació el Mesías? Pues de una mujer. De una mujer. Entonces, esta guerra, ¿verdad?, continúa. Viene el Mesías, nace el Mesías y nos da el conocimiento del Nuevo Testamento, donde los apóstoles ya nos describen lo que es el matrimonio. Y por cierto, tengo buenas noticias. El seminario de matrimonios del año que entra, que hacíamos en la Riviera Maya, lo vamos a hacer del 8 al 11 de octubre en Juruquilla, Querétaro, para que puedan ir. Ya le cambiamos. Un hotel hermosísimo y baratísimo que encontramos. Así que va a ser de mucha bendición, del 8 al 11 de octubre del año que entra, si Dios quiere. Este versículo 15, la otra palabra que es clave es la palabra simiente. La palabra simiente en el hebreo es la palabra sera, apúntalo con Z de cebra, sera, C-E-R-A en el hebreo, sera, que significa esperma. Se ha traducido linaje también y se ha traducido descendencia. Entonces ahora sabemos claramente, ¿verdad?, ya con la genética moderna, cuando mi papá se juntó con mi mamá, mi papá, todos los varones tenemos los cromosomas XY, que las mujeres no tienen. Ya genéticamente, desde el punto de vista, somos completamente diferentes. La mujer tiene los cromosomas XX. Entonces se junta mi papá con mi mamá y los 23 cromosomas de mi papá, ¿verdad?, entra un esperma XY a mezclarse con 2X y forman un cigote. Fertilizan el óvulo de la mujer y viene ahí en el cigote, en el momento en el que se juntan el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá, en ese mismo momento somos seres humanos bíblicamente. No a los 5 días ni a los 10 días, en el momento de la fertilización ya está todo el material genético de mi papá y de mi mamá en la persona que yo iba a ser y que tú ibas a ser. Ahí ya somos seres humanos. Entonces, este esperma, ¿verdad?, que el hombre produce es el que fertiliza el óvulo de la mujer. Y cuando dice aquí la Biblia que va a haber una enemistad entre tu simiente, entre tu esperma y la simiente suya, esta te tiraría en la cabeza y te irías en el calcañar. Aquí está diciendo a Dios de la simiente de la mujer a través de Eva, a través de toda la Biblia va a venir Abraham, Isaac, Jacob, Judá, la tribu de Judá, David, Salomón, y viene una línea genética física a través de, hasta que llega a María, la madre de Jesús, y María descendía físicamente y genéticamente del rey David, que en 2 Samuel 17 se le confirma esta profecía a David. Pero además de la herencia genética, tenía que haber la herencia espiritual. ¿Cuál es el conflicto aquí y lo misterioso? ¿El diablo tiene esperma? ¿Leí bien? De tu semilla, mujer, viene el Mesías. Pero el diablo, también tiene una semilla. Y de esa semilla, ¿verdad?, vendrá, ¿quién? El anticristo, que será la obra maestra final de Satanás, a quien finalmente Jesucristo, 2 de Tesalonicenses 2, del 5 al 8, lo matará con el resplandor de su venida. Ahora, qué interesante esto. Vamos a seguir rápidamente esto. Vamos a profundizar más después, se nos acabó el tiempo. Cuando Jesucristo se enfrenta a los fariseos
Juan 8:44, llegan los fariseos a denunciarlo, a atacarlo a Jesucristo, y les dice Jesucristo, ustedes, escuchen lo que les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos, o sea, estos deseos satánicos de matar, de robar, de envidia, de poder, de egoísmo, no vienen de Dios, vienen del enemigo. Ustedes son descendientes de él. Porque él ha sido homicida desde el principio, o sea, que Caín, estaba diciendo Jesús, estaba poseído ya por el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer criminal? Caín. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Luego vamos a primera de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan dice, porque Caín era del maligno. En el original griego dice que Caín pertenecía al maligno. Número 4, en la genealogía de Lucas y de Mateo no aparece Caín. ¿Cómo? Si era el primogénito. Y el primogénito es el primero que tiene que aparecer. Pues no aparece en la genealogía de Lucas ni de Mateo. Y estos puntos son conexiones, dots le llamamos, ¿verdad? Que estamos uniendo y tenemos ya un panorama mucho más claro para poder comenzar a entender cómo estuvo la mezcla de los ángeles caídos con las mujeres. Pero sin toda esta información no podríamos llegar a ninguna conclusión. Esperemos la segunda conferencia. Que Dios los bendiga y le damos gracias a Dios por su palabra, por mantenernos firmes en la esperanza a la que Él nos ha llamado desde el principio y por saber que podemos exclamar con el corazón en esta tarde, oh profundidad de los conocimientos y de la sabiduría de Dios, cuán inescrutables son tus juicios y grandísimas tus veredas y la forma de pensar. Oh Dios, danos un espíritu, Señor, de conocimiento en tu palabra. Danos un espíritu de revelación en tu conocimiento, Señor, con sabiduría e inteligencia espiritual, para que podamos exhortar, confortar, edificar a tu pueblo con la palabra de verdad. Y en esta mañana, entrégale tu vida a Jesucristo si tú todavía no la tienes. La Biblia te va a ser abierta, como nos ha sido abierta a los que comenzamos a comprender la profundidad de ella, y nos alegra el corazón de saber que es como una lámpara a nuestros pies, como una lumbrera en estas conferencias, sobre todo esta nueva que acabamos de iniciar, titulada Los gigantes en el día de Noé. En la primera conferencia anterior les prometí a todos los que asistieron, espero que la puedan ustedes conseguir en internet o en YouTube y la puedan escuchar, y todas las demás, porque van a ser bastantes, ya que hay un material impresionante que nos va a abrir los ojos ante la tecnología moderna y de qué manera la tecnología moderna, junto con todos los experimentos que se están llevando a cabo con el transgénero, el transhumanismo, la doctrina tonta de querer ser dioses del Foro Económico Mundial, tiene una relevancia y una conexión íntima con los días de Noé. En Mateo 24, 37 en adelante, Jesucristo dijo que como en los días de Noé, o sea, Jesús escogió una generación del pasado para compararla con la última generación que posiblemente seamos nosotros. Entonces, si Jesús nos está diciendo que en los días de Noé había ciertas características importantes que se van a repetir casi 4.500 años después, pues qué importante es que escudriñemos las Escrituras, que investiguemos, que analicemos la arqueología, que analicemos la antropología, que estemos atentos a la genética, a la biología, a las leyes de la física, a la termodinámica, porque todo lo que en el siglo XXI, 20 y 21 más bien, alcanzó el ser humano, tiene una conexión con los días de Noé. Así que esto es la razón por la cual
tenemos que profundizar. Vamos rápidamente al capítulo 6 del libro del Génesis, porque muchos de ustedes les voy a dar una introducción nada más de 5 minutos para que puedan ustedes integrarse al desarrollo de la continuación de la primera parte. Dice en Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4, uno de los pasajes más controversiales que han habido, que han y seguirán siendo a través del estudio de la teología. Un pasaje que se ha prestado a controversias, a debates físicos, tecnológicos, genéticos también, etcétera, etcétera, por desconocer las entidades del mundo espiritual. Cuando ya estudiamos en serio la Biblia, sobre todo en las características de Jailel, que es el nombre hebreo para Lucifer, en Isaías 14, del 12 al 14, vamos a descubrir que este personaje llamado Lucifer o Satanás, Satanás no es su nombre, Satanás significa el enemigo, para que lo apuntes. Entonces su nombre es Jailel en el hebreo, que es Lucifer. Y diablo tampoco es su nombre, es acusador. La palabra diablo, diabolos, significa el que acusa a los hermanos. Muy bien. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, vemos a las profundidades que esta entidad espiritual, o sea, satánica, puede hacer. Él puede, por ejemplo, materializar la energía. Él puede hacer que un objeto comience a levitarse o levitar a una persona. Puede hacer que a una estatua le comience a sangrar los ojos. Puede hacer a una persona que vuele también. Puede cambiar de forma, puede alterar la materia y materializar la energía. Entonces, cuando el ser humano desconoce estos fenómenos que aparentemente le llaman, no, Dios se apareció en un árbol con la forma de una virgencita, o a esa estatua le comenzó a salir sangre, y el ser humano corre a adorar eso que no tiene explicación para él, por ignorar la Biblia, pues le atribuye todo lo milagroso a Dios. La Biblia nos muestra que no es así. Entonces, ¿qué se necesita para poder distinguir entre el bien y entre el mal? Entre lo que es de Dios y lo que es de su enemigo, que tiene cualidades, características, talentos impresionantes, una sabiduría como ninguna criatura de todas las que Dios ha creado la tiene comparada con Lucifer. En Ezequiel 28 dice la Biblia que él fue lleno de sabiduría y que no había nadie tan grande, tan poderoso, que tampoco ocupara la posición de querubín, porque los querubines es la posición más alta en el rango de las jerarquías divinas. Los serafines están arriba de Dios y los ángeles, la palabra angelus, Malak en el hebreo significan enviados o mensajeros. Entonces no confundamos ángeles con querubines ni con serafines. Son tres entidades completamente diferentes, con funciones diferentes también. Y de la misma manera, el reino y la organización satánica, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, potestades y huestes espirituales de maldad. Entonces, Lucifer es la cabeza. Después de él siguen los principados, los ángeles caídos, cuya función es controlar las naciones, como lo explica Daniel capítulo 10, que ya lo hemos visto. Después los gobernadores de las tinieblas, hagan de cuenta como si fuera una república. Aquí en México hay el presidente, los estados, un gobernador en cada estado. Los estados tienen, por ejemplo, el Estado de México es el que más municipios tiene. Entonces, cada municipio, cada gobierno y cada nación tienen asignadas entidades espirituales enviadas por Lucifer para controlar a los seres humanos, para poder infiltrarse hasta donde puedan en toda la sociedad
y corromper principalmente el sexo. Corromper la genética a través del sexo, como lo vamos a ver con más detalles. Muy bien. Entonces, los ángeles, dice la Biblia, que pueden bajar aquí al mundo y pueden respirar el oxígeno que tú y yo respiramos. Los ángeles buenos y los ángeles malos también. No así los demonios. Los demonios no son los ángeles caídos. Los ángeles caídos no se pueden meter a una persona. Los demonios son los que hacen el trabajo sucio. Son los soldados rasos. La palabra huestes espirituales de maldad que se aplica en Efesios 6:12. Entonces los ángeles pueden transformarse como seres humanos. Los demonios no. Los demonios, sus cuerpos ya los perdieron para siempre. Y por ello los demonios buscan, dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de Lucas, buscan entrar a animales o a personas para descansar. Imaginémonos nada más. O sea, sufren tanto sin cuerpos, son, como le llaman en México, almas en pena. O ahí viene la Llorona. No es la Llorona, son los ángeles que pueden imitar voces también de seres humanos. Entonces los demonios no se pueden aparecer. Los demonios entran y pueden entrar un ser humano, animales y cambiarlos. Los ángeles no. Los ángeles pueden comer como nosotros porque tienen cuerpos y los cambian de ángeles de la forma que tienen en forma física. Pueden adquirir forma física. Hebreos 13:2. No se olviden de la hospitalidad porque muchos hospedaron ángeles sin saberlo. En fin, hay cantidad de situaciones que la Biblia nos menciona. Otro pasaje importante es Génesis 18. En Génesis 18 está Abraham ahí sentado en un árbol, en un guamúchilo, quién sabe qué tipo de árbol era, y de repente se aparece Dios con dos ángeles. Dios con dos ángeles. Y se acercan a Abraham y los tres, Dios en forma humana. Me imagino que en esta forma también estaba en el huerto del Edén, que Adán y Eva podían platicar con Dios, podían tener compañerismo con Dios en el huerto del Edén. Estaba en forma humana. Dios, Él puede también transformarse, pero ya su esencia nadie lo puede ver como Él realmente es. Cuando bajan al mundo, toman forma humana porque era imposible que pudiéramos verlo en su esencia original, como Cristo. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Juan capítulo 14. Entonces estábamos viendo físicamente a Jesús, pero era Dios al que estaban viendo los discípulos en forma humana, no en la esencia divina en la que Él estuvo. Aunque era divino Jesucristo, la forma de Dios allá en el cielo es diferente a la de nosotros, desde luego. Esto es muy importante. Entonces llega Dios con los ángeles y le dice a Abraham a Sara: oye, prepárate ahí por un molito de Oaxaca o algo que encuentres, porque vamos a darles de comer. La cuestión no es, para no hacerlo tan largo, que se sienta a comer Dios y los ángeles, leche y la comida o el cabrito que Abraham les dio. En otras palabras, ¿que acaso los ángeles tienen el sistema digestivo que tenemos nosotros? ¿Tendrán la garganta y las muelas y la tráquea y la faringe que tenemos nosotros? ¿Las cuerdas vocales y los oídos que tenemos nosotros? En su estado original, no. Porque en el estado original de nosotros estamos limitados por el espacio y el tiempo. Pero ellos, como no tienen limitación en el espacio y en el tiempo, aterrizan en la tierra y cambian de forma como seres humanos y pueden comer y pueden beber lo que bebemos y comemos sin que su naturaleza sea cambiada o alterada de ninguna forma. Y finalmente, otro ejemplo en Éxodo capítulo 7, llega Moisés y Aarón con Faraón, el rey de Egipto. Y entonces se acerca Moisés y Aarón y avientan la vara y se convierta en una serpiente. Está en Éxodo capítulo 7.
Pero los brujos del faraón repiten el mismo milagro. También las varas de los brujos adquieren la forma de objetos inanimados, incoloros, inodoros, como es una madera. La madera no tiene vida, pero sin embargo es energía y se convierte en algo vivo. ¿De qué nos habla esto? Que Satanás también tiene poder para materializar la energía. Y finalmente podríamos dar el ejemplo de los famosos ovnis, ¿verdad? Que ya después voy a hablar en esta serie más adelante de ello. Los ovnis son materializaciones de la energía satánica, tratando de influir a los seres humanos, haciéndoles creer, aquí estamos vigilándonos, vamos algún día a aterrizar, pero cuando desaparezcan millones de personas en el rapto, tendrán una explicación, nos los llevamos nosotros. Todo está preparado y lo único que necesitamos es conectar los eventos uno con otro, pasajes de la Biblia unos con otros, para que podamos tener un plano completamente diferente. Muy bien, entonces en este pasaje encontramos algo muy raro, aparentemente, hasta que se descubrió el ADN. Veamos qué dice así. Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, vean este término, hijos de Dios, es diferente a hijas de los hombres y a hijos de los hombres. Aquí hay un término diferente que vamos a ver a continuación. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron, o sea, la palabra llegaron es la palabra hebrea boguel, con B grande y W, boguel. Se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien. Aquí vemos algo, que bajaron ángeles caídos del cielo, los hombres comenzaron a multiplicarse, y los ángeles caídos tomaron de alguna forma o cuerpos humanos o figuras de varones, y se mezclaron con las mujeres humanas. Y de esta mezcla entre estos ángeles y estas mujeres nació una raza híbrida. Nacieron los gigantes, que es la palabra hebrea nefilim. Nefilim, ahí ponle en tu Biblia a gigantes, nepilim, con PH. La palabra nefilim en el hebreo viene de la raíz napal, con PH también intermedia, que significa los que caen o los que se azotan. Y la palabra nefilim o gigantes significa los caídos. Y sabemos que los únicos que han caído del cielo a la tierra han sido los ángeles caídos de Satanás. Muy bien. Una vez que vemos esto, que es una evidencia que durante toda la Biblia se confirma, la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera pudieron los ángeles caídos tener un ADN para que pudieran embarazar a una mujer humana? La mujer tiene cromosomas XX, nosotros tenemos cromosomas XY. ¿Qué cromosomas tienen los ángeles? Porque cuando se juntaron con las mujeres, no le comunicaron a las mujeres humanas, aunque tenían forma humana, el ADN humano, porque no eran humanos, eran ángeles. Entonces, el ADN que implantaron o fertilizaron el óvulo de las mujeres humanas era un ADN contrario a la naturaleza, contrario a natura, que iba en contra de las leyes de Dios, porque Dios en Génesis 1
del 11 al 12 prohíbe la mezcla de semillas. Y la genética pues ha progresado mucho, y en 1954 se descubrió que realmente había en todas las billones de células que tiene el cuerpo humano, en cada célula del cuerpo humano, en cada célula de los billones, no millones, billones que tenemos, está implantada en cada célula de tu cuerpo un código genético hereditario. Y en ese código genético hereditario se le llama la molécula del ADN, o químicamente el ácido desoxirribonucleico, como le llaman en la química. Entonces, este código genético que yo tengo y que tú tienes, viene toda la herencia de mi mamá, primero mi mamá, mi abuela, tatarabuela, bisabuela, hasta los tiempos de Adán. Y por el otro lado, del lado de mi papá, traigo la herencia de mi papá, de mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, bisquitara, titi, cocotitea, tatarabuelo, hasta los tiempos de Adán. Entonces tú y yo somos el compuesto de dos generaciones. Traemos herencia materna y traemos herencia paterna. Traemos defectos maternos y defectos paternos, cualidades maternas y cualidades paternos también. Traemos de las dos cosas. Entonces el ser humano es un ser humano mezclado, ¿verdad?, con el cromosoma Y del varón, el XX de la mujer, se junta el cromosoma de mi papá con el de mi mamá, se forma un cigote, y ahí, en el momento de la fertilización, en el momento, no un día después, ni 5 días después, ni un mes después, en el momento de la fertilización, Salmo 139, somos seres humanos. En ese momento estamos todo el material compuesto del ADN. Toda la herencia la traigo ya de mi papá y toda de mi mamá. Y de ahí en adelante se forma el cigote y se comienza a desarrollar todo. Tú vas a hacer páncreas, tú vas a hacer hígado, tú vas a hacer estómago, tú vas a hacer piel, tú vas a hacer huesos, tú vas a hacer lengua, etcétera, etcétera. Ya viene toda la información completamente como una fábrica para poder construirnos nosotros anatómica y físicamente, neurológicamente, pero también hemos heredado espíritu. Y si somos seres humanos que somos espíritu, tenemos un cuerpo y un alma, pues hemos heredado en el cuerpo. Mira, tiene el lunar de la abuela aquí en la espalda, mi nieto, o mi hijo tiene la nariz de ganso de su papá y las orejas de papalote de su tía. Y mira, de la estatura y el color de piel y el color de los ojos, y todo viene de la herencia física, que ya es innegable esto. Se heredan características hereditarias, el parecido, los ojos, etcétera. Muy bien, si somos alma, entonces hemos heredado también características mentales. Y hasta el siglo pasado se descubrió que podían ser transmitidas, transferidas, la locura, enfermedades como la esquizofrenia, la paranoia, la psicopatía. Y entonces los psicólogos le pusieron a esta conducta irrelevante, a esta conducta que no se puede explicar, pues es un paranoico. ¿Qué significa paranoico? Una persona que tiene miedo de los demás, que siempre se aísla, que no quiere estar en contacto con los demás, que tiene miedo de la gente y que cree que todo el mundo está en contra de él. Se llama paranoia, es un problema mental. Vamos a ver que no es mental. Viene el esquizofrenia, esquizofrenios, que significa en el griego mente dividida. ¿Quién es una persona esquizofrénica? Es Panchito, que en la mañana se porta muy bien con su esposa, con sus hijos. En el trabajo, Panchito tiene otra máscara y se porta muy diferente que en su casa, en su oficina. Y cuando sale con sus amigos, tiene otra máscara
¿qué usa para portarse diferente a cómo se porta en su casa, cómo se porta en su oficina y cómo se comporta con sus amigos? Se le llama múltiples desórdenes de la personalidad. O sea, personas que tienen 2 personalidades, 3 personalidades o máscaras. La que les convenga ponerse es la que se ponen. Y este desequilibrio de la personalidad tiene un problema demoníaco completamente, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿quién es una persona normal? La persona, en mi casa, yo soy como soy. En la oficina, yo soy como soy. Con mis amigos, yo sigo el mismo. Y a donde quiera que voy a una fiesta o una boda, no cambia mi personalidad. Yo sigo siendo el mismo. No tengo ganas, ni quiero actuar, ni cambiar mi persona. Soy una persona normal. Es lo que Cristo quiere buscar en cada uno de sus hijos. Que actuemos sin máscaras. Ahí viene la palabra hipócrita. La palabra hipócrita en el griego significa actor. ¿Quién es un actor? Alguien que se pone una máscara para desempeñar un papel, ¿verdad? Entonces, otra máscara para desempeñar otro papel. Entonces, un hipócrita es la persona que no se da a conocer como él es, sino que tiene una máscara. ¿Cómo está, doña Panchita? ¡Qué bonito su vestido! Y se voltea, parece china poblana. Esa es la hipocresía. Hablas bien de la gente y te volteas y hablas mal de la gente, ¿no? O criticas, etcétera, etcétera. Y no eres como eres, ¿verdad? No tienes un amigo sincero porque tus amigos son por conveniencia. Porque solamente cuando los necesitas son tus amigos. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a ver ahora claramente en Génesis 3:15. Esto es muy importante también. Todo esto es un resumen muy breve de la primera conferencia, para que puedan ustedes agarrar el paso. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios está hablando a la serpiente, a Lucifer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios menciona que habrá una guerra continua, enemistad. La palabra Eva con B grande en el hebreo es algo continuo que nace del corazón. Por ejemplo, el odio que tienen las naciones árabes en contra de los judíos es una enemistad continua desde Mahoma y desde antes de Mahoma, desde el hijo de Abraham llamado Ismael. Desde Ismael, a través de toda la historia, no han podido verse la cara. En ese caso, otra enemistad continua que usa el diablo es contra las mujeres. Aquí está diciendo Dios de que habría una enemistad entre la semilla de Satanás y la semilla de la mujer. Y el diablo, ¿a quién ha usado para atormentar a las mujeres, para perseguir a las mujeres? Nos ha usado a nosotros los hombres, como lo vimos en la conferencia pasada. El hombre machista, el hombre que dice como los griegos, la mujer solamente sirve para la cama y para la cocina, tómala y déjala, y desprecian a la mujer, la pisotean, la golpean, etcétera, etcétera. Es la costumbre general del macho camacho. Viene Cristo a nuestra vida y nos transforma y nos dice: no, mijito, así no vas a hacer. De aquí en adelante yo vivo dentro de ti. A tu esposa, ámala como yo te amé desde la cruz. Y cuídala, porque el que aborrece su carne, el que aborrece a su esposa, se aborrece a sí mismo. El daño que tú le hagas a tu esposa se te va a revertir más multiplicado. Ten mucho cuidado de tener una relación honesta, buena, cariñosa, tierna, compasiva, empática con tu esposa, para que yo te pueda bendecir. Entonces el Evangelio nos transforma a los hombres y comenzamos. ¿Quién es un matrimonio cristiano? Un hombre que ya aprendió que su esposa es digna de la gracia, es digna del favor de Dios, y que es como una parte de su propia vida. El que le hace daño a su mujer, a sí mismo se hace daño sin que la persona se dé cuenta. Entonces habría una enemistad contra ella, pero también dice la Biblia que habría una enemistad entre la simiente, apunta la palabra simiente,
en el hebreo es la palabra sera, con Z, que se tradujo en el griego esperma. Esperma. Otras traducciones la tradujeron linaje. Y otras traducciones la tradujeron linaje, descendencia, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando que la semilla de la mujer iba a producir, ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Pero pregunta, ¿la mujer no tiene esperma? La mujer es la receptora de la semilla. La palabra semilla, esperma o linaje es lo mismo, la tiene el hombre. Entonces, oye Dios, tú te equivocaste. Aquí le pusiste que la mujer, que su semilla es la mujer, si la semilla no es la contenedora de la semilla, es el varón. Pero pasó el tiempo y llegó Isaías, capítulo 7, capítulo 9. He aquí concebirá una virgen y llamará su nombre Emmanuel, Padre eterno, Dios eterno, príncipe de paz, admirable. Y se va la revelación progresiva de la Biblia hasta que llegamos a los evangelios, cuando María y José, viene el ángel, se le aparece Gabriel a María y le dice: María, vas a ser mamá. Pero ¿cómo? Si ni a Puerto Vallarta hemos ido de luna de miel. Estamos comprometidos nada más. ¿Cómo que José y yo estamos, él me ha respetado, ha sido un caballero. ¿Cómo que voy a ser mamá? Mira, María, no te asustes. Tú vas a engendrar a un ser. Pero ese ser que tú vas a engendrar no va a ser el resultado de la unión del cromosoma Y de José. Todos los hombres tenemos el cromosoma Y, sino va a ser el cromosoma Y que el Espíritu Santo va a fertilizar tu óvulo para que el santo ser que nazca no nazca con la herencia sanguínea del pecado, como todos nosotros lo hemos heredado por naturaleza. Porque la paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecamos y todos fuimos alejados de la gracia de Dios. Romanos 6:23. Entonces, el nacimiento de Jesús iba a ser virginal, sin la intervención del varón. Dios iba a embarazar a María para que naciera, y el nombre tampoco se lo puso María ni José. El ángel le dijo a María: le van a poner por nombre el que Dios le escogió, y su nombre es Yeshua, que se traduce Jesús, y que en el latín es el Salvatore o el Salvador. Así que esto es muy importante para que entendamos esta profecía. No era la simiente de la mujer, pero esa simiente no vendría del hombre, vendría de Dios. Por eso se profetizó que el nacimiento, la encarnación, tenía que ser divina, de la obra de Dios. Pero una pregunta: si así como María iba a traer al Mesías de una forma virginal, ¿es posible que Satanás también tenga esperma? A mí no me miren, mira tu Biblia. A mí no me echen la culpa, Yo me lavo las manos, yo no hice la Biblia. Yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. La semilla de Satanás, el esperma de Satanás, iba a producir también a un individuo que va a ser el hijo de Satanás, que se llama el anticristo. Y la semilla de la mujer iba a producir un hombre que sería el Mesías, que él golpearía en la cabeza y destruiría a la semilla de Satanás, y a Satanás su papá, que es Satanás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando venga Cristo con el resplandor de su venida, matará al anticristo. Entonces, cuando comenzamos a ver estas cosas, antes del siglo XX, pues la genética, ¿qué había de la genética? ¿Qué se conocía de la genética? Pues teníamos a Gregorio Mendel, que era un hombre que hizo experimentos con chícharos y mezcló chícharos para descubrir que los chícharos transmitían o transferían
las características, si era verde, el otro chícharo con la semilla era verde también, y él descubrió la transferencia de la herencia, que algo se transmite del hombre a los hijos a los nietos, etcétera, etcétera, el perro a los perritos, los leones a los leones, las jirafas a los jirafas. Hay algo en todos nosotros que se transmite de acuerdo a el ADN. Entonces, un perro no se puede cruzar con una gata. Un chivo no se puede cruzar con una borrega. Un caballo no se puede cruzar con una burra, porque si lo hacen, hace una mula híbrida. ¿Por qué? Porque están violando las leyes de la genética de Dios. Todas las cosas serán conforme a su género, a su especie y a su semilla. La semilla de la uva tiene características nutricionales, elementales, minerales, que no tiene la semilla de la naranja, que no tiene la semilla del chabacano, que no tiene la semilla de la manzana. Todas las frutas en cada semilla determinan las características del ADN. Y una semilla de la manzana no la mezclas con una semilla de la naranja, porque son dos ADN completamente diferentes. Así que cuando vemos nosotros que hasta ahorita, como lo podemos ver, una mezcla de un ADN de espíritus o entidades espirituales con mujeres humanas, es lógico que el resultado hayan sido gigantes con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que poblaron el mundo durante más de 1000 años. Porque el último en acabar los gigantes fue el rey David. En 2 Samuel capítulo 21 lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora al Nuevo Testamento, rápidamente a 2 de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y veamos de qué forma el Nuevo Testamento nos da testimonio. Repito, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer la Biblia, no la opinión del hombre, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de este incidente, de esta peculiaridad, de esta anomalía que sucedió en los tiempos de Noé? Y que apenas en los últimos siglos comenzamos los seres humanos a comprenderlo. ¿Cómo? Juntando pieza con pieza el rompecabezas, haciendo conexión con conexión. Dice 2 de Pedro 2, versículo 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tartarus, la palabra infierno, ahí los que trajeron su Biblia, ponle Tartarus, es la palabra original que se usó. Sino que arrojándolos al infierno o al Tartarus, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí está hablando Dios a través de Pedro que hay una generación de ángeles caídos que pecaron y que ya han sido condenados, ya se encuentran prisioneros en cárceles eternas que se encuentran en el centro de la tierra, donde está el infierno actualmente. Ahora bien, si Satanás sigue suelto y hay ángeles caídos sueltos, entonces esta generación de ángeles tiene que haber sido una generación especial en la historia bíblica que merecieron ser encerrados y condenados antes de tiempo. Porque Satanás y sus ángeles, al final, Apocalipsis 20, serán arrojados al lago de fuego. ¿Recuerdan? Muy bien. Ahora veamos la consumación y la explicación y la clarificación total de este enigma y de este misterio. Judas, versículo 6 y versículo 7. Pongan mucha atención. Judas está antes de Apocalipsis, para que no te vayas a Éxodo. Judas 6 y 7. Pongan mucha atención.
y los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, o sea, abandonaron sus cuerpos en el original, abandonaron su lugar de habitación. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Perdón, me detengo. ¿De quién está hablando? De ángeles, cierto grupo de ángeles que abandonaron el lugar donde Dios les dijo, no crucen esta frontera, lo hicieron y están prisioneros. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Estos ángeles del versículo anterior. Los sodomitas de Sodoma y Gomorra cometieron el mismo pecado que estos ángeles. Igual que ellos, fornicaron y se fueron en vicios contra natura. O sea, violaron la naturaleza con la cual Dios los creó para mezclarse con otra naturaleza y fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí Judas ya no nos da ningún lugar a dudas. ¿Qué dice la Biblia? Que un grupo de ángeles que fornicaron con mujeres. Y que esta unión sexual entre estas entidades espirituales y estas mujeres era contra naturaleza. Que la naturaleza de ellos no era tomar ni mezclarse, porque el resultado fueron gigantes que se volvieron los más grandes enemigos de la nación de Israel. Los Nefilim, los Refaitas, los Somsomeos, los Hebeos, y vamos a ver todas las 7, 8 tribus de gigantes que poblaron la tierra de Canaán. Por lo cual Dios tuvo que llegar a una determinación tan drástica, tan fuerte, tan, ¿verdad? No hay palabras para describir, que tuvo que eliminar a todos los seres humanos en ese tiempo del planeta Tierra, salvo 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras. 8 personas las metió en un arca Dios, Éxodo 7 y 8, para borrar completamente la contaminación genética en la que el mundo no podía ya seguirse multiplicando de esa manera. Tenía que haber un nuevo resurgimiento de nuevos seres humanos. Aunque vemos que después del diluvio, los gigantes se siguieron reproduciendo, sobrevivieron al diluvio y fue David el último que los mató, pero ya no en la forma tan descarada como lo hicieron en el tiempo de Noé. Ahora, para que ustedes entiendan un poco más esto, de Adán al diluvio hubieron 1500 años. De Adán al diluvio hubo 1500 años. 400 años después del diluvio nació Abraham. Y 2000 años después nació Jesucristo. Y 2000 años después nos encontramos en el siglo XXI, donde estamos viviendo actualmente. Ahora, ¿cuándo Dios le entregó las leyes a Moisés? En el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Bueno, Génesis acaba, que se mueren algunas personas y viene Jacob con sus hijos y entran, muere José y entran a Egipto, Éxodo capítulo 1, Jacob y sus hijos, y ahí se comienzan a reproducir y entonces los esclavizan casi 430 años. Dios levanta a Moisés, los saca de Egipto y se los lleva a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, donde ya estaban esperándolo los gigantes. El diablo ya estaba esperando, impidiendo que entraran a conquistar la tierra prometida. Pero en el monte Sinaí, 50 días después de que salieron de Egipto, Dios le entrega
a Moisés los 10 mandamientos. Ahí nace el pueblo de Israel. Moisés sube al monte Sinaí, lo estaba esperando Dios. Imaginemos nomás que 40 días allá arriba con Dios, ¿se imaginan? Y 40 noches. Moisés y el Padre solitos allá arriba, luces y todo lo que pudo haber visto Moisés, y en tablas de piedras le da a Moisés Dios a las leyes. En cuanto el pueblo recibe las leyes, el pueblo se hace culpable de no cumplirlas, porque donde no hay ley no hay pecado, dice la Biblia. ¿Qué quiero decir? Yo voy ahorita aquí por el periférico y me meto en una calle que no tiene el signo de que es una sola vía, que es para allá, sino que es para acá. Entonces es sentido contrario. Entonces voy a buscar una calle para poder meterme en la línea que me está indicando el tránsito. ¿Me van siguiendo? Pero si al otro día llego yo y esa calle tiene otra línea donde ya es doble tránsito, entonces ya puedo circular también en el sentido que el día anterior era contrario a la ley. ¿Qué fue lo que hizo cambiar mi actitud? La ley. La ley es para obedecerla. Si me para en la calle una persona me dice, párate, y no trae el uniforme de policía, no le hago caso. Pero si me para alguien con el uniforme de policía, ¿qué es lo que yo respeto? El uniforme, lo que él representa la ley. Entonces le hago caso porque él tiene delegada la ley para parar y detener autos, y yo le hago caso al policía. Entonces, cuando la gente no tiene ley, no es culpable de la ley, aunque siguen pecando. Y en ese momento, el pueblo de Israel se hace culpable de todo aquello que ellos tenían obligación de cumplir bajo la ley, de lo cual nos libró Cristo con su muerte, pero es otra doctrina y resurrección. Esto es muy importante para que podamos entender eso. Ahora, vayamos rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 16, y veamos otras características de Sodoma y de Gomorra que nos menciona el profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16, versículo 48 al 50. Dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Pongan atención, veamos los pecados. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma. Número 1, soberbia. Número 1, soberbia. ¿Cómo cayó Satanás? Ezequiel 28, se llenó de soberbia. ¿Cuándo el hombre peca contra Dios? Cuando se ensoberbece y se cree Dios. Yo no necesito la Biblia, no necesito leyes, no necesito mandamientos. Yo soy Dios. ¿Por qué actúas así? Por la soberbia que llena tu corazón. Te has convertido en un Dios. Entonces siempre comienza cuando se nos infla el corazón, nos creemos superiores a los demás, creemos que podemos vivir, tener un matrimonio, educar hijos, trabajar, sin tomar en cuenta a Dios. La soberbia es la raíz principal del pecado de Lucifer. Número 2, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Dicen que la mente vacía es el taller de Satanás, ¿verdad? La ociosidad. Tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vemos entonces que fueron soberbia, ociosidad, falta de compasión por el prójimo y depravación moral, que nos explica Lucas 17. Así pues, cuando el ser humano tiene estas características, se ensoberbece, desprecia a los demás, se cree Dios. Escúchame lo que te voy a decir. La mayor parte de los humanos acaban depravados sexualmente. Hay una raíz hasta abajo de todo esto, pero es el ataque principal de Satanás que comenzó desde el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de Adán y Eva?
cuando fueron descubiertos por Dios, ¿qué hicieron? Lo primero que taparon fue sus órganos sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué fue lo primero que cubrieron? ¿Qué había pasado o qué pasó tan misterioso, verdad? Que lo primero que protegieron ellos fue eso. O sea, como cuando tú pecas, ¿qué es lo primero que ocultas? Tu pecado. Si te robas, lo primero que ocultas es el dinero. Ocultas que la gente sepa qué fue lo que hiciste. Y ellos fue lo primero que hicieron, ocultaron su sexualidad. Y vemos nosotros claramente, ¿verdad?, que en este pasaje que acabamos de leer es la soberbia del ser humano. Eva se ensoberbeció, ¿no? Dios, me dijiste que no haga caso y que obedezca tus leyes. Le hizo más caso a la serpiente, a Nahasham en el hebreo, que es un ser, no era serpiente, era un ser resplandeciente. En el hebreo no dice serpiente, pero no es la serpiente, no es una víbora, vaya, no era una culebra, como la pintan en un árbol enrollada, hablándole a Eva. ¡Ay, Eva! No era una serpiente literal. Pero veamos esto con más claridad para terminar en el libro de Romanos capítulo 1. Ya el apóstol Pablo nos da una explicación clarísima acerca de por qué a través de toda la historia ha corrido este pecado en la humanidad, y llegaremos a la época que estamos viviendo, donde ahora es el transgénero. O sea, yo no soy hombre, soy mujer, no, yo no soy mujer, soy hombre. La depravación moral, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, tráfico de niños, pedofilia, que ya están la ONU a punto de establecerla, legislarla. Ahora ya se está pensando en el 2026 que realmente estamos en un punto tan, como decía el famoso politólogo Agustín Laje, somos una generación de idiotas, así le llamó su nombre él, la generación idiota. Y no quiere decir la palabra idiota como los mexicanos o los latinoamericanos. Eres un idiota, ¿verdad? Ahí estás hablando despectivamente. La palabra idiota en el griego es una persona, escucha esto, la palabra idiota significa que una persona comete un problema y le fue mal en el problema y repite el mismo problema y repite el tercer problema igual y no le sirvió lo que aprendió desde el principio y sigue cometiendo el mismo pecado. Ese es un idiota en el griego. Una persona que repite y no aprende de sus errores pasados. Esa palabra es idiota en el griego. ¿Por qué le llama a Agustín Laje la generación idiota en su libro? Porque somos una generación que no aprendemos de la historia. La historia nos enseña que el hombre no ha aprendido de la historia. No hemos aprendido que el comunismo no fracasó, que el problema sexual no se puede llegar, que no somos dioses, y continuamos repitiendo e insistiendo en desenterrar aquello que se demostró que no funciona, porque somos idiotas, porque no aprendemos de la historia. Y el hombre que no aprende la historia está condenado a repetir la historia. Entonces, esto para que no se asusten, peores groserías oyen allá afuera. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Bien, ya para terminar, ¿cómo resume Pablo esto? Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ahí está la soberbia, se les infló la cabeza, sus razonamientos, y aquí abajo su corazón se oscureció, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también, vean ustedes, por lo cual cuando tú rechazas a Dios, cuando te inflas, cuando te ensoberbeces, cuando realmente llegas a creer, como los idiotas, que tú eres Dios y que puedes convertirte en Dios,
¿Sabes qué hace Dios? Te empuja para que te entregues a la inmundicia, a los problemas sexuales. Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, finalmente vean lo que hace Dios. Dios los entrega a una mente reprobada. La palabra mente reprobada, nous adokimos, en el griego, significa lo siguiente: personas que ya no pueden distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya no hay blanco ni negro. Ya todo es gris en las mentes de estas personas. No, yo no soy hombre, soy mujer. No, yo soy mujer, soy hombre. No podemos hacer transgénero. Podemos cambiar el sexo. Podemos llegar a cosas. Y llega el hombre a perder de tal manera la brújula, la razón, el sentido común, la objetividad, que están como un barco que no tiene una brújula ni un capitán, y el viento los lleva para acá y los lleva para allá y los lleva para allá hasta acabe el barco siendo azotado contra los arrecifes y hundiéndose. Y es la vida que si tú sigues te va a hundir tarde o temprano. Y los pecados, como vamos a ver más adelante en los tiempos de Noé, se van a repetir en la generación que estamos viendo, pero aumentados 1000 veces más. Para que te des cuenta en el mundo que nos rodea y el mundo en que estamos viviendo. Por lo cual, si tú no tienes a Jesucristo en esta mañana, yo te invito a que vengas a la cruz. Te invito a que te arrepientas de tu vida, de tus pecados. Que le entregues tu vida a Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchos de ustedes en esta mañana están perdidos. En filosofías, en prácticas, en tantas cosas que el mundo te ha orillado y tú no te has dado cuenta, pero esta mañana no es una coincidencia que oigas estas palabras. Quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama y te quiere perdonar. Y quiere que tú seas una persona nueva. Y Él tiene el poder de cambiarte y de iluminar nuestra mente para que comencemos a portarnos como gente normal. Porque desde el huerto del Edén nadie ha nacido normal. Todos hemos nacido en rebelión abierta en contra de Dios. ¿No quisieras tú en esta mañana reconsiderar tu vida y entregarle tu vida a Jesucristo? Inclina tu cabeza y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti y que la clase de vida que estoy viviendo no te agrada. Por eso vengo en esta mañana a abrazar tu cruz, Señor Jesús, porque creo que en esa cruz abriste tus brazos, te coronaron de espinas, te pusieron clavos en tus manos y en tus pies, para que yo en esta mañana creyera que esa sangre preciosa que derramaste es la medicina para todos mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y porque creo que vives, te recibo en esta mañana como mi Señor